Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy en este día se titula decisiones. Es una palabra corta, es una palabra muy usual, es una palabra que sin duda tú y yo nos cruzamos con ella todos los días, aunque sea de manera práctica, no necesariamente la pronunciamos, pero tú y yo sabemos que las decisiones se toman todos los días de nuestra vida, todos los días. Desde el momento en que amanece, tú y yo ya estamos tomando decisiones en cada cosa que vamos a hacer, desde la hora de que luchamos con el despertador, por aquellos de los que batallan con el despertador, me levanto, no me levanto, a aquellos que batallan con el baño, me baño, no me baño, los que batallan con la comida, me gusta, no me gusta, en fin, todo el proceso de nuestros días estamos tomando decisiones. Y eso es lo más común, a veces hasta pasan desapercibido. Pero hoy quiero hablar acerca de esas decisiones que implican un poquito más de un simple actuar de manera automática, aquellas decisiones que afectan nuestra vida por uno, por dos o por toda la vida, por un año, 2 años o el resto de nuestras vidas. Y quiero hablar acerca de ello. Fíjate que como hijos de Dios, normalmente solemos pensar que ya todo lo que viene en la Biblia lo hemos vivido, lo hemos caminado, lo hemos aprendido. Y eso es un error si tú y yo llegamos a considerar que ya hemos aprendido todas las cosas. La realidad es que todos los días aprendemos algo de lo que Dios quiere enseñarnos. Y una manera muy práctica de aprender acerca de Dios es también poner ojos observadores en todo lo que vamos haciendo en nuestro caminar, con qué nos vamos enfrentando cada momento. Y en esta semana, precisamente esa palabra decisiones ha sido la que ha venido haciendo resonancia en mi vida, en mi familia, porque se trata de tomar decisiones y decisiones no a la ligera. Muchas veces hay cosas que tenemos que decidir y que tienen cierta afectación o ciertas consecuencias y no te puedes dar el lujo, ni tú ni yo, de tomar decisiones arrebatadamente, ni en base a tus emociones o como tu estado de ánimo, cómo nos encontramos. Allí es donde tenemos que detenernos y quiero reflexionar en la palabra de Dios para hablar acerca de esos momentos cruciales en tu vida y en la mía, en donde vamos a tomar, permíteme usar de nuevo la palabra, decisiones y hacerlos de la manera más sabia posible. Para eso vamos a hablar sobre un pequeño, digamos, plan de acción, una ruta crítica que podemos sugerirte. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene en sus facultades y el criterio de decidir cómo va a enfrentar una decisión más en la cual nos encontremos. Posiblemente algunas personas tengan algún plan de emergencia en caso de algún siniestro, algunos tengan un plan funerario, algunos tengan un plan, un seguro de vida en caso de que algo ocurriera, algún plan de seguro escolar, en fin, hay planes de todo tipo, pero la realidad, la mayoría de las personas casi nunca tenemos un plan en la toma de decisiones. Normalmente decidimos a como podemos, entendemos o a como nos tocó. Y aquí es donde vamos a hacer hincapié en esta hora. Este resumen brevemente te lo comparto y te digo, hoy vamos a hablar de las decisiones y como 7 pasos muy breves los comentaré. La primera de ellos, de estos pasos, es limpiar el corazón. Paso 2, llevar nuestros deseos a una posición neutral. 3, ejercita la paciencia. 4, estar alertas con la presión externa e interna. Y 5, persevera en oración. 6, descansa en las promesas de Dios. Y 7, por último, espera la paz de Dios. Este es el plan, digamos, es
la contingencia en caso de, wow, tenemos que tomar una decisión rápido. Y aquí las decisiones, muchas veces tú y yo incurrimos en fallas porque nos da cierta flojera o hay cierta presión que no nos da oportunidad y decir, ¿cómo tú crees que yo voy a hacer un proceso cuando esto se requiere tomar decisiones rápidas? Y ciertamente a veces las circunstancias nos exigen a decidir rápido. Pero cuando se trata de una situación que va a traer una consecuencia y no sencilla, yo te sugiero, te recomiendo que tomemos paciencia, no nos desesperemos, porque esto no es un juego. Tomar decisiones es importantísimo en nuestras vidas y toda la vida estarás supeditado a tener que enfrentar este tipo de situaciones. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 12. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 125, 12. Cuando hablamos acerca de las personas que temen a Jehová, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este tipo de transmisiones, que no son aquellas que tienen pánico de Dios, más bien dicho, son las que tienen una reverencia y un reconocimiento a la autoridad de Dios. Temer a Jehová es una actitud de reconocimiento de que dependemos de manera absoluta de Dios y que reconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú y yo partimos de una base así, entonces entenderemos que hay que ir y acercarnos a Él antes de emitir una decisión o hacer un juicio. Situaciones que tienen que ver desde la compra de un carro, quizás una casa, un viaje, una decisión por algún tratamiento médico, una decisión laboral, un cambio de domicilio, lo que tú quieras. Cuando tú y yo reconocemos que tememos a Dios y que reconocemos que Él tiene una autoridad y que Él tiene el control de todas las cosas, entonces antes de decir sí o decir no, entonces tú y yo ya sabemos a dónde acudir y empezamos un proceso para poder llevar a cabo la decisión y llegar al final a tomar la que sea la mejor, pero quedarnos tranquilos de que eso que hicimos fue lo mejor que pudimos haber hecho. El plan de decisiones, aquí te lo voy a comentar. Primeros 3 pasos, limpiar el corazón. Lo primero que te voy a sugerir, si tú quieres involucrar a Dios en las decisiones tuyas de ti, quiero decirte que antes de involucrar a Dios, tú y yo tenemos que hacer una visión introspectiva, es decir, analízate tú mismo y haz de cuenta que haces una radiografía de tus sentimientos, de tu corazón, de tus acciones y detecta si hay alguna situación, la Biblia le llama pecado, si hay algún pecado que tú traes por ahí escondido, rezagado y que sabes que necesitas hacerlo a un lado de tu vida. Entonces tienes que enfrentar esa situación antes de acudir a Dios y decirle, Dios, ayúdame, cuídame, da, lo que tú quieras. Primero tienes que hacer una observación a ti mismo y si hay algo que confesar delante de Dios, mi consejo es, preséntate delante de Él, pide perdón, llega a un arreglo con Él, quita aquello que está estorbando y entonces, ahora sí, dile a Dios que se involucre contigo. No podemos empezar a pedirle a Dios que se involucre si tú y yo tenemos alguna situación por ahí que no la queremos soltar y sabes que no le agrada. No podemos brincarnos. Aquí con Dios no se acepta corrupción. Eso es sincero, es un corazón limpio. Decía un canto y un salmo, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y luego dice el salmista, el de manos limpias y un corazón puro. Es ahí donde yo te invito para que tomemos
acciones en esto y le digamos, Dios, aquí está este pecado y yo lo quiero confesar delante de ti. Punto número 2. Lleva tus deseos y mis deseos, nuestros deseos, a una posición neutral. Es decir, cuando tú y yo queremos tomar una decisión importante, tienes que hacer a un lado por un momento en la toma de decisiones lo que tú deseas, lo que tú anhelas, porque cuando tú vas a tomar una decisión y vas a involucrar lo que tú deseas, ¿sabes qué vas a decidir? Vas a decidir lo que tú quieres hacer. Entonces aquí no tiene nada que hacer Dios. Es decir, voy a pensar que tú quieres comprar un carro, pero sabes que si compras el carro vas a sacrificar a tu familia un buen tiempo y van a venirse ciertas crisis y ciertas situaciones que no se van a poder atender por una decisión de un carro. Entonces tú tienes en ese momento que tomar la decisión más acertada, porque muchas veces por estar teniendo temor de que se nos pueda venir algo, pues nunca nos hacemos del carrito y entonces tampoco avanzamos. Entonces aquí es donde tú y yo vamos a un punto medio en donde, bueno, sí, quiero, paso por la agencia y me coquetea el carro o el lote de vehículos y el carro me prende los foquitos, sí, eso es lo que yo quiero, pero hago a un lado ese anhelo, ese deseo un poquito para poderle pedir a Dios que Él me muestre, porque inclusive la forma en que Dios te puede guiar es precisamente en un sentido opuesto a lo que tú y yo estamos deseando. Por eso es importante conservar una posición neutral cuando vamos a pedirle a Dios. No es lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú crees que es lo mejor para mí. Y eso involucra tu salud, tu iglesia, tus acciones, todo. Punto número 3 de los pasos que estamos enumerando. Ejercita la paciencia. Ejercita la paciencia. Y déjame decirte que la paciencia, lo hemos explicado en varias ocasiones, no es algo que obtienes en la farmacia ni se aprende en un curso en la escuela. La paciencia es algo que se conquista a través de las pruebas, de las tribulaciones, a través de los problemas grandes en donde tú y yo vamos desarrollando un carácter. Y entonces dice la palabra de Dios en Romanos que las tribulaciones producen paciencia. Y entonces la paciencia es un desarrollo de un carácter que te permite mantener la cordura, la congruencia, aún en momentos difíciles. Y cuando tú y yo le estamos pidiendo a Dios, entonces déjame decirte una cosa, ya llevamos dos avances. Una, le estás pidiendo a Dios con sinceridad y sabiendo que tú ya veniste a cuentas con Él, ya le pediste perdón. Número dos, sabes que anhelas algo, pero le estás diciendo a Dios, hágase tu voluntad. Y ahora sí, se puede llevar Dios en responderte un día, 2 días, 3 días, un año, 15 años, 20 años, no sé, pero aquí es donde tú y yo tenemos que aprender a ejercitar la paciencia. Porque no podemos de repente salir, no, pues yo ya oré, fíjate que ya me aventé 15 días de orar y aquí nomás no ha sucedido nada, con permisito, buenas noches, ahí nos vemos. Entonces ahí no hay necesidad de que Dios te explique mucho, simple y sencillamente no ejercitaste la paciencia y simple y sencillamente se hizo lo que tú quisiste al final del camino. Por eso, cuando tú y yo queremos hablar de un plan que vaya alineado al corazón de Dios, pues entonces yo te tengo que decir que Dios nos está pidiendo paciencia. Sin paciencia no vamos a poder avanzar. Aquí el desesperado no tiene mucho que hacer. Aquí el atrabancado y el que despotrica, pues realmente, gracias por participar, tienes que volver a iniciar si quieres que Dios forme parte de tus decisiones. De otra manera, permíteme desalentarte. No, no, no es así. A Dios no lo puedes someter, ni presionar, ni chantajear. Dios va a ser el mismo ayer, hoy y por siempre. Y las decisiones que tú y yo tomemos, nos conviene que Él se involucre, pero si tú no lo quieres involucrar o si tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Que Dios no forme parte, tampoco Dios se va a desgastar por estar queriendo intervenir en tus decisiones cuando tú las estás tomando por cuenta propia. Entonces lo único que yo puedo decir por sentido común, que si Dios no interviene o no forma parte de mis decisiones, pues obviamente que cuando se vengan los resultados y si no son favorables, si son contrarios a lo que yo esperaba, entonces tampoco Dios tiene nada que ver en este asunto, porque ahí somos muy buenos los seres humanos de culpar a Dios. Vamos al siguiente paso, que en este plan de decisiones es a estar alertas a la presión. Y déjame decirte que sí, es una realidad que cuando tú y yo tenemos una necesidad y por la cual estamos orando y por la cual estamos queriendo tomar una decisión y estamos involucrando a Dios,
Bueno, sí estoy desarrollando la paciencia, pero te tengo que advertir algo. Se van a venir las presiones y ahí es donde la paciencia cobra sentido. Porque cuando vengan las presiones, van a venir de dos maneras, en dos sentidos. La presión externa y la interna. La externa es la que viene perdón por la redundancia, por la que viene de afuera. Y es donde de repente intervienen los amigos, los familiares y las personas que están allá que te dicen, no, pues tú malamente hiciste así las cosas, yo no sé qué estás esperando, mira, aquí nomás rezando no vas a lograr nada. Entonces vienen las presiones externas y te empiezan a empujar a que abortes el plan para una buena decisión. Y a veces los consejos que vienen de los amigos o de los familiares, pues a veces no siempre son los mejores. Es bueno que escuchemos opiniones porque nos amplían el espectro para poder visualizar. Eso es muy válido. Pero tú y yo le estamos preguntando a alguien que es más grande que tu familia, que tus parientes, que tus concejales aquí. Les te estamos preguntando al Dios que todo lo ve y al que todo lo puede. Yo no sé cómo tomas tus decisiones, pero aquí es importante que tú pienses, ¿a quién escucho? ¿Escucho a mi mamá o escucho a mis hermanos o a quién escucho cuando yo voy a tomar una decisión? Y en función de lo que tú te respondas, entonces entenderás cómo vas a hacerle frente a la presión. La presión puede venir de afuera, pero también puede venir de adentro. Y esa presión interna es aquella que te angustia, te preocupa, que sientes que no vas a llegar, que sientes que no vas a poder. A veces nosotros somos más enemigos de nosotros mismos que los que vienen de afuera a atacarnos. Y entonces aquí tienes que considerar que cuando tú has involucrado a Dios en la toma de decisiones, entonces sépase de una vez que vamos a tener que estar alertas a que va a haber presión y te van a empujar esas presiones a que abortes el plan, lo cual no es novedoso. Medio mundo aborta las cosas porque la presión es muy pesada. La presión no tiene misericordia. La presión no te va a tener piedad, te va a presionar y te va a arrinconar. Pero tú has decidido a quién vas a escuchar. Entonces, tomar un plan de decisión en función de lo que Dios, de lo que yo quiero que Dios sea en mi vida, no es una cosa sencilla que te lo vas a poder echar así en tres patadas. No, el involucrar a Dios implica que es un proceso en el que a veces vamos a atravesar circunstancias que no nos van a gustar. Voy al punto número 5 de este proceso. El paso 5 dice persevera en oración. Y la oración es fundamental si tú y yo involucramos a Dios en la toma de decisiones. Es fundamental. Si tú y yo hemos decidido involucrar a Dios, entonces por consecuencia, de manera paralela a los pasos que vamos ejecutando, de manera paralela, tú y yo estamos orando por esa situación. Y la oración es venir delante de Dios y pedir, clamar, pedirle que a Él intervenga, que nos ayude a esperar y que se haga su voluntad de la mejor manera para nosotros. Entonces tú y yo perseveramos en la oración. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, orad, dice, con D al final, orad sin cesar, para que no te canses de hacerlo. El asunto de la pelea por tus hijos, el asunto de la pelea por tu esposo, por tu esposa, para que Dios los pueda arrebatar de la situación que ellos están inmersos en aquella situación que te duele, que te lastima y que a ellos les hace daño, para que tú libres una batalla en oración, no es un asunto de un día ni de dos, a veces se lleva años esa guerra y tú y yo tenemos que perseverar en la oración. En mi vida he tenido la oportunidad de que varias veces en diferentes circunstancias han llegado matrimonios a la oficina de tu servidor porque quieren tomar decisiones de separarse. Esos matrimonios han decidido ya, se quieren separar y entonces vienen las preguntas y es cuando tú te das cuenta que en realidad están tomando decisiones precipitadas. En una ocasión le pregunté yo a la esposa, a ver, quiero que me diga una cosa, ¿hay infidelidad aquí? No, me dijo, no, no hay infidelidad.
¿Hay violencia familiar? No, tampoco. Ajá. ¿El esposo se desatiende de ustedes? No, tampoco. De hecho, él es muy responsable. Entonces, pues es que no nos entendemos. Ujú. Entonces, si lo que tú estás buscando es que yo te diga, bien, adelante, bien hecho, te aplaudo, vete, ándale, hazlo y destroza todo lo que quieras, pues en lo que a mí respecta, yo jamás le voy a decir a una persona eso. Normalmente lo que yo digo, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas un proceso en la toma de decisiones y por qué no le preguntas a Dios qué opina de lo que estás haciendo? Si tú quieres que Dios participe de eso, entonces tienes que estar consciente de que Dios no te va a dar la razón en todo. Puede ser que el pastor te siga el rollo, puede ser que el pastor hasta te regañe o sencillamente el pastor no le interese. Pero si tú involucras a Dios, sépalo bien, amigo, que Dios no se va a andar con rodeos y que Dios no te va a estar dando la suave para que tú hagas lo que tú quieras. Lo que si tú involucras a Dios y sabes de antemano, te llevo al paso número 5, chécate que estés bien, que esté bien tu corazón. Y si tú sabes que no están bien las cosas allá, entonces, ¿qué andas haciendo? En el paso 5, 6. No, regrésate al paso 1 y ponte a cuentas con Dios y dile, ¿sabes qué? No, estoy batallando con mi orgullo, estoy batallando con la histeria, soy una persona sumamente explosiva o estoy batallando porque me lleno de ira muy pronto, porque no soy tolerante, porque, qué sé yo, dile a Dios qué es lo que está pasando y entonces te puedes involucrar en un proceso de esta naturaleza. Voy al paso número 6 y dice el paso número 6, descansa en las promesas de Dios. Aquí es cuando tú y yo sabemos y estamos confiados de que venimos caminando en un plan en donde Dios forma parte de nuestra vida. Y si tú y yo lo estamos haciendo, entonces tienes que apelar a la paz que Dios te va a dar, porque ese es el paso 6, pero descansa, Dios es fiel, Dios es justo, Dios nunca va a responder fuera de tiempo. Y si Dios se ha demorado es porque está preparando las cosas. Y si Dios te ha dicho, tú sé fiel, trae tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, es por algo. El que a mí viene, dice la escritura, yo no le echo fuera. El que pide, y pide conforme Dios nos dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces Dios tiene preparada una lluvia de respuestas de bendición para nuestras vidas, pero tenemos que saber esperar y descansar en sus promesas. A veces el saber que tenemos una promesa y una promesa que viene de una persona que es cumplidora de promesas, el solo hecho de saber que contamos con una promesa nos hace descansar. Y es como cuando tú y yo vamos con el médico y nos dice que ante una posibilidad maligna en una enfermedad y el médico te llega y te dice, mire, no se preocupe, lo que usted tiene no es grave, es algo que se tiene que atender, pero usted en un mes ya va a estar listo y libre. Y entonces tú te vas confiado en que ya descansaste, el médico me dijo que no me voy a morir, que me voy a aliviar, que no sé qué tanto, pero el médico no te está dando la sanidad en ese momento, te está diciendo que tienes que llevar a cabo un tratamiento y entonces confiadamente esperar el día en que te dé de alta. Así es Dios. Descansa en sus promesas. Tú estás actuando bien. Descansa en Él. Y entonces podrás tener toda la tranquilidad del mundo. Y por último, el paso 6, con este voy a cerrar. Paso 6. Espera la paz de Dios. Dice la Escritura que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento sea contigo, conmigo. Y es que la paz de Dios, dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero esa paz que yo te doy no es como la vas a encontrar en el mundo. Tiene una particularidad, es muy propia de Él, es casi tiene derecho de origen y no se puede hacer una paz pirata. Es una paz que tiene su origen, su naturaleza en Dios mismo y Dios te la da. Es la paz que en medio de las tormentas nos acompaña. Cuando estás atravesando una situación difícil, un dolor que es insoportable y de repente viene el remanso de parte de Dios, inunda todo nuestro ser y entonces nos hace sentir paz.
en medio de una situación turbulenta. Y es ahí cuando entendemos lo sobrenatural en el actuar de Dios, cuando entendemos la magnificencia de un Dios eterno obrando en la vida de un hombre imperfecto como tú o como yo. Entonces, aquí tenemos, amigo, un proceso muy sencillo que tú y yo podemos ejecutar en nuestras vidas, y de esta manera cierro diciéndote que la palabra de Dios nos habla de muchas cosas hermosas para que podamos gozar de esa paz. Pero aquí te cierro esta palabra diciéndote que Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón. Y si tu criterio es muy bueno, espérame, también tu criterio puede fallar. Pero no te apoyes siempre en tu criterio. Esas preguntitas que a veces surgen en nuestras cabezas, que ¿qué tiene de malo? Son preguntas que lo único que pretenden es justificar nuestros propios caprichos, nuestras propias decisiones. Yo sé lo que hago. Yo no necesito ayuda. Bueno, dice Proverbios capítulo 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu opinión, en tu criterio, porque ese criterio es susceptible de errores. Dice la Escritura en Proverbios 3:5 que nosotros, si buscamos la sabiduría de parte de Dios, entonces Él nos las va a entregar. Reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios más adelante, y Él enderezará tus veredas. Sublime gracia de